Hola querido amigo, soy el licenciado Fernando Villafañez, licenciado en Teología. Es por eso que el día de hoy quiero explicarte la razón bíblica del COVID-19, o como le llamamos más vulgarmente, el coronavirus. Muchas personas creen que es un arma biológica de Estados Unidos para acabar con la economía china, pero no es así. El COVID-19 tiene una razón bíblica. Es por eso que yo te quiero explicar cuál es esa razón. Acompáñame en la Biblia, en el libro de Levíticos, el capítulo 18, el versículos 26 y 27. Advertía de cosas así como estas que están pasando hoy en día. Mira lo que dice: guardad, pues, vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones. Una abominación es algo terriblemente malo, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Ahora mira el porqué. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Quédate con esa última palabra, la tierra fue contaminada. Si tú te pones a pensar, ¿cómo puede ser que la Biblia y justamente este libro de Levítico, que ya tiene más de 3500 años, puedan producir el acontecimiento de algo que ocurriría miles y miles de años después? Una pandemia totalmente mundial. Nosotros hablamos de enfermedades que han atacado el mundo, pero nunca nos hubiéramos imaginado que el mundo se detendría. Y justamente mira lo que dice la Biblia. Dice que hay cosas que el hombre hace que son abominables, las cuales Dios prohibió, y por aquellas cosas que el hombre hace que van contra la voluntad de Dios, es que ocurren estas situaciones. Una enfermedad que mata a miles, una enfermedad que detiene la economía, una enfermedad que afecta a todo lo familiar, la educación. Vos me estás preguntando, y bueno, necesito que seas más preciso, porque la Biblia se puede estar refiriendo a otra cosa. Bien, esta enfermedad, el COVID-19, el coronavirus, es una zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Es una enfermedad que pasa del animal al ser humano. Hay varios motivos por los cuales se producen, pero yo voy a hablar de dos: de cuando uno come un animal o cuando alguien comete un acto de zoofilia, que se acerca sexualmente a un animal. Vamos a ver el siguiente video, que nos va a ilustrar un poco acerca de lo que yo le estoy hablando. Nadie conoce la historia de estos animales. No sabemos qué tipos de patógenos o virus tienen en sus cuerpos. En nuestra interfase con el mundo animal siempre existirá el peligro de efectos secundarios, y mientras la gente coma carne, habrá cierto riesgo de infección. Bien, como pudimos ver, esta enfermedad fue producida por comer carnes de animales que Dios había prohibido. Y te voy a poner un versículo para que nosotros empecemos a analizar esto de la zoonosis. Y esto es asombroso, pues miles y miles de años antes, la Biblia ya hablaba de que nosotros nos tenemos que cuidar de la zoonosis. Y una de las cosas que la Biblia habla es acerca de la zoofilia. Ya vamos a ser más claros con esto. Dice Levíticos 18:23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Esta es una ley de Dios, una ley sexual de Dios para proteger al ser humano. ¿Qué pasa cuando el ser humano viola esta ley divina?
se crean cosas que el ser humano luego no puede detener. Y una de esas cosas que se crean son las enfermedades. La enfermedad que surgió por violar este mandato por Dios es el HIV, el virus de inmunidad humana, ya que el sistema inmunológico humano no puede con él. El HIV es el resultado de un ser humano uniéndose sexualmente a un simio y a la especie más exactamente que tenemos en pantalla, el mangabey gris. Cuando el ser humano se une al simio, adquiere un virus del cuerpo del simio, el VIS, el virus de inmunidad simia. Cuando ese virus llega al cuerpo del ser humano, el ARN de este virus sufre una mutación y entonces crea un nuevo virus, crea el VIH, el virus de inmunidad humana. Y de esa manera ese ser humano se acercó probablemente a su esposa, la contagió, tuvieron un hijo, y así se fueron contagiando los seres humanos de este virus, que ya arrasó a más de 35 millones de personas. ¿Y es culpa de Dios la enfermedad del SIDA, del VIH? No, es culpa nuestra. Nosotros los seres humanos la hemos creado. Por eso recuerda lo que decía el versículo del comienzo. Los seres humanos contaminaron la tierra con las cosas que Dios les prohibió hacer. Dios prohibió que el ser humano se acerque sexualmente a un animal, no porque es un Dios malo, un Dios que te prohíbe cosas, sino porque es un Dios que te ama y te quiere cuidar. Y ahora volvamos a esto del COVID-19, del coronavirus. El COVID se produjo justamente por la ingesta de animales que la Biblia prohibía. Por ejemplo, la Biblia describe una cierta cantidad de animales que no se pueden comer. La divide en 3 grupos, o más, mejor dicho. De los animales terrestres, dice que solo se pueden comer aquellos animales terrestres que tengan la pezuña partida y que rumien, que mastiquen varias veces su alimento y lo purifiquen, tal cual lo hace una oveja. Una oveja tiene su pezuña partida y la vas a ver masticando su alimento varias veces y purificándolo. De los peces, Dios pidió que para que podamos comer un animal de río o marino, que tenga que tener escamas y aletas. Por ejemplo, el sábalo, el dorado. De las aves, Dios pidió que no comamos ninguna ave de carroña. Dios nos prohibió comer todo tipo de reptiles. De los insectos, Dios nos prohibió comer todo tipo de insectos, excepto los que tengan patas traseras para saltar. Y uno de los animales que está en la lista de Dios, que Dios exactamente prohíbe comer, es el murciélago, el más sospechoso de la enfermedad del COVID-19. Y esto que fue escrito 3500 años atrás, Dios ya lo había puesto en claro. Dios menciona las características de los animales que no debemos comer, pero especialmente Dios, cuando le indica a Moisés que escriba estas leyes sanitarias, le indica nombres específicos de animales para resaltar exclusivamente que esos animales no se le ocurra al ser humano comer y que queden totalmente prohibidos para su consumo y ni que tenga la mínima idea en comer esos animales. Y el que está en esa lista es el murciélago. Y hoy tú te das cuenta por qué Dios ha puesto en esa lista al murciélago. Y tú te dices, oh, los chinos son asquerosos, comen de todo. Pero tú también le fallas a Dios. Porque uno de los animales de esa lista es el cerdo. Y la Biblia es bien claro que dice que no comeremos la carne del cerdo, ni tocaremos sus cuerpos muertos, porque para Dios es abominable. Y tú te pones a pensar, pero que la gente que come cerdo no muere o no enferma de coronavirus.
la gente ya ha enfermado de gripe porcina, la gente ya ha enfermado de triquinosis, la gente ya ha sufrido una operación de vesícula por comer cerdo. El cerdo es el segundo alimento más cancerígeno de todos, según el doctor Roger Pamplona, en su libro El poder medicinal de los alimentos, donde él hace un ranking del cáncer y de todos los tipos de cáncer, y en casi todas las listas de todos los tipos de cáncer, uno de los alimentos que él sugiere eliminar es la carne de cerdo. Otro de los alimentos que menciona Dios en la Biblia es el conejo y el avestruz. Y si te das vuelta a la imagen, si te conviertes en chino, tú te podrías pensar, qué asquerosos los argentinos que comen un animal que come basura y porquería, que es el cerdo. Ellos no son los únicos culpables de todo esto que estamos sufriendo. Mira lo que dice la Biblia en Levíticos 11:11. Dice, os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Si quieres leer todo el capítulo de Levíticos, el capítulo 11, yo te invito y puedas leer detenidamente las especificaciones de Dios acerca del consumo de estos alimentos. Video para que tú puedas ilustrarte de lo que yo te estoy diciendo. Una de las posibles causas del contagio del coronavirus a los humanos, según una reconocida revista científica de China. Y es que señalan que la manipulación de los animales vivos se haría la transmisión, ya que las enfermedades que se transmiten de animales a personas son provocadas por hongos, bacterias, virus y parásitos. Entender un poco más de lo que te estoy notando. Los chinos no son los únicos culpables. Tú y yo, si seguimos desobedeciendo las órdenes sanitarias de Dios, vamos a sufrir las consecuencias. Hoy todos hablamos de obedecer las reglas sanitarias de la gobernación, de la nación, de usar alcohol en gel, de todas esas cosas. Pero no nos pusimos a decir, Dios, queremos obedecer tus órdenes sanitarias. Y mira lo que te promete Dios si tú eres obediente a su palabra. Mira lo que dice. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahvé, cuando digo Yahvé me estoy refiriendo, ese es el nombre de Dios, por eso dice Yahvé, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Y es de lo más lindo, ninguna enfermedad de las que envían los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Léelo conmigo otra vez. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Yahvé, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahvé, tu sanador. Si tienes miedo de que el coronavirus pueda acabar con tu familia, yo te invito a confiar en Dios. Aquí la Biblia dice que Dios es tu sanador y ninguna enfermedad te podrá alcanzar si tú decides ser obediente a Dios. Ninguna enfermedad. Y tú te puedes pensar, pero si el COVID es altamente contagioso, pero la Biblia dice que solamente van a sufrirlo aquellas personas que son desobedientes. Toda aquella persona que es fiel a Dios, que es obediente a Dios, nunca sufrirá ninguna de estas amenazas. Te lo pongo por ejemplo al SIDA, al VIH. Se expandió por todo el mundo, pero solo se expandió a aquellas personas que han violado la ley de Dios. Por ejemplo, aquellas personas que se ayuntaron con un animal. Y no solo a ellas, porque tú puedes estar mirando esa actitud de esa persona como maldad. Y decir, qué desastre esa persona. Qué terrible, no pensó en los demás.
Pero el SIDA también le llega a aquellas personas que practican la homosexualidad, a aquellas personas que tal vez son heterosexuales, pero que son infieles con su familia, con su matrimonio. También les llega el VIH. O sea que no solamente aquella persona que un día se ayuntó a un animal, sino aquella persona que le fue infiel a su esposa, a su esposo. Aquel joven que practica la fornicación sin haberse casado, con muchas jóvenes, jovencitas, o viceversa aquella jovencita que lo hace con muchos jóvenes, le va a llegar el VIH. Pero a ningún joven que hiciere lo recto delante de los ojos de Dios, o a ninguna esposa que hiciere lo justo ante Dios, el VIH le va a llegar. De igual manera, a ninguna persona que coma carne de cerdo, a ninguna persona que no coma ninguno de esos animales de la lista. Y en más, Dios creó al ser humano vegetariano. Mira tus dientes, no son colmillos para comer carne, son cuadrados. Si tú te animas a un paso más y decides ya no voy a comer animales, carne, ten ciertamente que el COVID-19, el coronavirus, no tocará tu vida y no tocará tu familia. Que el Señor te bendiga y tengas la paz con Él.